Vamos a empezar, no sé, el material de la historia lo va a repartir algunos como van a tener, otros lo vamos a repartir mañana. Así que aprovechen a hacer preguntas porque de esa forma nos vamos a dirigir un poco más con información. Tratar el tema abordando solamente lo que está escrito en el código procesal, a algunos va a venir como muy básico y a otros les va a orientar bastante en lo que se trata de la notificación. Bueno, la notificación de va a tener dos partes el curso. Este es el teórico, que no figuraba en la escuela, nada. Y después este es práctico. Práctico es práctico. O sea, vamos a ir a hacer la notificación al escondido, son lugares donde van los notificadores a realizar la tarea. Y es para que conozcan cómo es el trabajo. O sea, más que nada, Alejandro va a hablar sobre todo lo que es teórico, pero lo que el espíritu de este pequeño curso es para que puedan los chicos nuevos, los que ya llevan tiempo en el Poder Judicial, es que puedan saber qué es la oficina del mandamiento de notificación. Porque ya por ahí uno dice, notificaciones, pero ¿qué hacen los notificadores? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea del oficial de justicia? Lo podemos llegar a entender, pero por ahí dicen, es lo mismo. No es lo mismo. Sino es qué función cumple, cómo la hace. Entonces la segunda parte no va a ser obligatoria, la parte práctica, pero aquel que lo desee, se anota y nosotros le vamos diciendo, bueno, estamos autorizados por el superior para hacer esto. Entonces, en el horario de trabajo. Entonces cada uno podrá decir, bueno, yo puedo ir mañana, pasado, entonces saldrá con alguno de los oficiales, con algún notificador, acompañando, ver cómo es el trabajo, ahí. Así que es la segunda parte. Esa después la vamos a programar, no es inmediata. Más allá del escrito, ¿no? Bueno, gracias Sergio. Entonces empecemos. La notificación procesal, la notificación de tribunales tiene origen en la aplicación de principios constitucionales muy importantes. Que pueden ser estos principios. ¿Se escucha bien, no? ¿Atrás? Poco bien. Hay un micrófono, no sé si usarlo. No sé cómo se enciende, no se usa. Hola. Bueno, ¿te escucha bien? A ver, ahora sí. Bien, bueno, les decía. ¿Puedes decir? Hola. ¿Ahí sí? Bueno, me voy a poner más cerca. Les decía, las notificaciones entonces están vinculadas a principios constitucionales. ¿Qué principios constitucionales se les ocurre a ustedes que están involucrados entonces en el acto procesal de la notificación? Ninguno. Acceso a justicia. ¿De quién? De quien es demandado por parecer a juicio. Estamos suponiendo que ya hay interpuesta la demanda dirigida contra esa persona físico-jurídica. Cuando hablamos de comparecer a juicio, ¿de qué derecho o principio fundamental estamos hablando cuando tiene el artículo 18 de la Constitución? Principio de defensa, ¿sí? Principio de defensa del debido proceso. Ahora vamos a ver el artículo 18 de la Constitución para que aquellos que no lo tengan muy presente lo puedan reflejar ahora. Bien, ¿quién tiene ganas de leer? Luego vamos a leer todo que tiene algo. Bueno,
juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de la autoridad competente. Estamos vinculados lógicamente a las garantías que tenemos los ciudadanos para ser sometidos a un proceso penal. En este mismo artículo se desprende en el Código Civil la garantía de bilateralidad, contradicción o debido proceso de defensa del juicio, ¿sí? También sumado a los principios de acceso a justicia. Bien. Entonces, ¿de qué se trata la notificación como concepto? Es, primero, un acto procesal, como les dije recién, un acto procesal de qué tipo, de transmisión o de comunicación, dirigido a una persona jurídica o física que está llamada a comparecer al proceso para ejercer un derecho. ¿Con qué otro elemento con qué otros elementos se vincula el acto procesal de la notificación? Con los plazos, lógicamente. Muy importante, porque ¿qué es el proceso si no es un conjunto de actos concatenados de una entidad temporal? Entonces los plazos son muy importantes. Ahora vamos a ver y diferenciar cómo es el cómputo de los plazos, ya que estamos para que no se olviden cuando se notifica por radiodifusión, que es un estilo que usa una forma de notificación que usa los juzgados civiles y comerciales, ¿no? Los juzgados civiles y comerciales. ¿A partir de cuándo se cuenta? ¿Quién sabe decir a partir de cuándo se cuenta el primer día en el que transcurre el plazo de la notificación para hacer valer el derecho? Vamos a ir escuchando un poco. El día siguiente, me dice Mica, de la última notificación de la publicación de esto en la televisión. ¿Quién más dijo? ¿Quién más dijo? ¿Mercedes? El día siguiente hábil a la publicación de delito. Perfecto. Vamos a leerlo el Código Procesal. Notificación por edictos 162. Dice, la resolución se tendrá por notificar al día siguiente de la última transmisión radiofónica o televisiva. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con las notificaciones, digamos, por cédula o personal? ¿Cuándo cuentan el plazo? ¿Cuándo empieza a correr? Al día siguiente hábil. Al día siguiente hábil posterior. Bien. Día siguiente hábil posterior. ¿Okay? Porque los plazos procesales se cuentan siempre en días hábiles. Nos rige el artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, que manda a computar el tiempo por días corridos. ¿Okay? ¿Qué otro elemento participa en la notificación además de los plazos y las personas? El tipo de domicilio. Perfecto, el domicilio. Y el tipo de domicilio. ¿Qué tipo de domicilios conocen? Constituido. ¿Quién dijo legal? ¿Alguien dijo legal? ¿Lo decís al legal como sinónimo de constituido? No, son diferentes. No, porque en nuestro código vieron que menciona el domicilio constituido lo identifica como domicilio legal. Sin embargo, el domicilio legal es un domicilio que no es procesado. En el Código Civil y Comercial está contemplado, que es en el artículo 74, si no recuerdo mal. En el 74 del Código Civil y Comercial, ahora lo vamos a ver, habla de los tipos de domicilios, quiénes son las personas que tienen domicilio legal, que consideran la ley como que poseen domicilio legal. Bueno, entonces estos son elementos que participan del acto de notificación. Hablamos de los casos, las personas y los domicilios. ¿De acuerdo? Bueno, doctor, ahora que me Sí. mencionó el tipo de domicilio que no es legal y constituido. Es un tema por ahí en discusión. A los fines de la notificación. Más fuerte. A los fines de la notificación del acto, digamos, ¿se lo Sí. tiene como similar al legal y al constituido para proceder? A ver,
Pues yo constituido voy y la fijo, si no vive la persona, que pasa lo mismo con legal, porque no vive ahí. ¿A qué domicilio legal te estás refiriendo? Claro. Y a la domicilio legal de un militar, del dinero. Bien. Ese no es un domicilio constituido, ese es un domicilio que en los efectos del domicilio legal para esa persona, un militar, que son los que califican el artículo 74, vamos a leer. ¿Qué tal? La notificación tiene que, si fuera un traslado de la demanda, tiene que tener el aviso del 353 del Código Procesal, porque es el mismo efecto que notificarlo por primera vez de la existencia de una demanda contra esa persona. Es constituido, es procesal, porque hay, a diferencia del legal, cuando yo ya estoy participando en un juicio, porque los que trabajan en juzgados, ahora vamos a repasar un poquito lo que estamos diciendo, los que estamos en los juzgados sabemos que uno de los primeros actos que tiene que hacer la persona que comparece al proceso es denunciar su domicilio real, en el caso de un militar sería su domicilio legal, y constituir domicilio, en ello es claramente la diferencia. El militar va a tener domicilio legal, está residiendo en el cuartel, el domicilio procesal, el domicilio procesal o adherente es diferente al domicilio legal, porque generalmente es el domicilio del estudio abogado que lo patrocina o de su propiedad. ¿De acuerdo? Ahí está la definición. No se podría practicar la notificación al legal de la misma forma que se practica la notificación al constituido. ¿De acuerdo? Ahora vamos a repasarlo de vuelta. Les decía, bueno, esto que estamos hablando con la pregunta del compañero tiene que ver con, cuando hablábamos del principio constitucional contenido en el artículo 18 de la Constitución, con la traba de la litis. Para ustedes, y sin miedo, díganme, ¿cuándo se produce la traba de la litis? ¿Cuándo entienden ustedes esto? ¿Escuchan hablar a los secretarios, a los abogados, a sus compañeros de despacho? Cuando se notifica la trabaja. ¿Qué tiene otra opinión? ¿Tan vagos? Bueno, me hacen difícil. Bien. La traba de la litis, como dice Mercedes, se produce con la notificación de traslado de la demanda a la contraparte. Exactamente. Cuando el oficial de justicia, el oficial notificador, se presenta en el domicilio de la persona requerida, lo encuentra, ahora vamos a ver bien, sé que nos va a dar más los ejemplos prácticos de cómo se realiza esta diligencia de traslado de la demanda, se encuentra con la persona a la que va a notificar, porque vamos a hacer una distinción. Perdón siniestro, díganme, yo les explico lo que haga falta. Una notificación es al domicilio, una forma de notificación son las que van al domicilio y otro tipo de notificación son las que van dirigidas a la persona. La notificación al domicilio constituido es la que denominamos en primer lugar como notificaciones al domicilio. No buscamos a la persona, no importa si nos atiende alguien o no en el domicilio constituido. ¿Sí? En cambio, las notificaciones que van dirigidas a la persona no las podemos dejar fijadas porque tenemos que ubicar a la persona a la que vamos a notificar. Caso del traslado de la demanda, caso del traslado de la demanda también de la persona, especialmente en lo que el código todavía denomina juicio de insania, hoy de determinación de capacidad civil, y por supuesto, genéricamente, todos los actos de notificaciones que tienen que ver con el traslado de la demanda. Entonces, el artículo 353 del Código Procesal, anoten este artículo que es clave, habla de la forma en que se debe llevar adelante la notificación del traslado de la demanda y del aviso previo. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar o qué se imagina en qué consiste el aviso previo? ¿Cuándo se da la necesidad de avisar que vamos a volver que el oficial notificador va a volver al día siguiente? Cuando no encuentra a la persona, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque es un acto trascendente por estos principios que venimos viendo. Yo tengo que asegurarme que la persona que está demandada en un proceso le doy las garantías para que comparezca al proceso a ejercer su derecho de defensa en juicio, contradecir y presentar su ofrecer pruebas, todo como ustedes saben. Entonces, pero antes tenemos que asegurarnos de que la persona vive en el domicilio. Exacto. Entonces, vamos a ver cómo es el procedimiento. Ahí fijo la vez. Sí. Fijo el aviso de que voy a volver al día siguiente. Claro. No fijo la sede. No es lo mismo. No. Bien. Entonces, ¿quién tiene a mano ahí el 353 del Código Civil? Así me ayuda un poco. Del Código Procesal Civil. Yo lo tengo, ¿eh? Si me estamos ahí con algún tiempo, Mariana.
Demandado domiciliario o residente en la jurisdicción del juzgado. 353.2, ¿no? Ah, punto 2, no, perdón. Sí. Si no se le encontrare, se le dejará aviso para que espere al día siguiente y si tampoco entonces se hallare, se procederá según proscribe el artículo 154. Pero en el 353.1, ¿qué nos dice? La citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real. Si aquel fuera habido justamente, perdón, para vuelta, la citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real. Si aquel fuera habido justamente con las copias a que se refiere el artículo 135. ¿Qué dice el 135? Copias para traslado del escrito y documental de la demanda, ¿sí? ¿Se entendió lo que leyó Mariano? Entonces la notificación de traslado de la demanda tiene siempre que cumplir con esta particularidad. A mi modo de ver, los que trabajan en los juzgados, en lo comercial, lo van a advertir sin Mariano. Perdón, ¿qué tipo de aviso se deja al no poder notificar? Dale, Sergio, se le deja un aviso a la persona y se firma. Se hace un informe de la cédula que se va a presentar. Hay un modelo que está predeterminado. Claro. Sí, pero no es que se presenta la cédula juzgada, la devolución de la cédula se hace al final de la diligencia. El oficial notificador va preparando, se va anotando que tal día y tal hora fue a ese domicilio, buscó a esa persona para notificarlo. Si fue atendido por alguien de la casa que le dice que la persona vive ahí, pero que no se encuentra, es a esa persona la que le dice voy a pasar mañana entre tal hora y tal hora y le deja eso. Si esa persona al día siguiente dice, bueno, vámonos que viene Sergio a notificarnos, la notificación se practica fijándola Este es el aviso de ley que nosotros utilizamos. perfecto, pues ese no ya ¿verdad? Y después Esto lo nosotros hacemos. podemos ver cuando suelen hacer tal vez ellos mismos. La- Si vive domicilio civil allí, procederé al día siguiente a Es notificar. importante, como vos decís, que estén los sellos en el informe del notificador, los sellos, digamos, los dos informes, las actas del informe del día 1, que si lo encuentra, lo notifica, si no lo encuentra es el aviso, ¿se entiende? Si no lo encuentra, avisa. Bien. Sergio, ¿querés explicar El tema del aviso y... Vamos a repasar el 353, lo vimos. Les voy a decir lo siguiente, porque nosotros hablamos de notificaciones y nos pasa a todos los que trabajamos, sobre todo tratándose de un grupo que está propiciado por la oficina de mandamiento, de lo que primero y automáticamente pensamos es en las cédulas, y en realidad la cédula o la notificación personal es la forma de notificación excepcional. El principio general de notificación está contenido en el artículo 146 del Código Procesal. ¿Y cuál es el principio general de notificación? ¿Cuál es la forma genérica o habitual de producirse las notificaciones para ustedes? Para vos la personal. Vamos a otro. A ver. ¿Quién dijo? Ministerio de Ley. ¿Algún otro? Bien, como dijo la compañera, el principio general, forma más habitual y genérica de notificarse las partes es a través del letrado o personal autorizado por el estudio jurídico, es la notificación por Ministerio de Ley o automática. ¿Se conocen? Ahora vamos a ver de qué se trata la notificación por Ministerio de Ley o automática. Pero quería decirle que la notificación... Sí, Pero una vez que se presentó la parte y que ya está notificado. ¿Cómo decir? Una vez que se hizo la primera audiencia. O siempre. No. A ver, pasa así, mira. La parte actora es la que inicia el juicio, ¿sí? Presenta la demanda, inicia el juicio en el juzgado ordena el traslado de la demanda. Ese traslado de la demanda se notifica mediante la notificación por cédula que lleva el oficial de justicia al domicilio de la parte demandada. Supongamos que lo encuentra, no tiene la necesidad de cumplir con esto del aviso, lo digo a propósito para tratar los temas que veníamos viendo. Y una vez que está notificado, tiene el deber, en el plazo, como decía, tu nombre no recuerdo. David, como nos decía David, tiene la obligación de comparecer en el plazo del tipo de proceso que se esté tramitando a contestar la demanda. Cuando contesta la demanda, nos debe constituir domicilio. Y Si no lo hace,
Leer el 59. Cuando lo encuentres, yo me avisás, me la tiene la obligación de constituir domicilio. ¿Por qué? Porque ese domicilio constituido procesal es donde se van a cursar todas las notificaciones, las notificaciones por sede, que son las excepcionales, porque ahora vamos a ver por qué es excepcional. Vamos a repasar, ¿no? El artículo 59, el artículo 146, el artículo 148, ahora lo vamos a leer para que entendamos dónde estamos situados. El 59 habla de la obligación de constituir domicilio cuando la parte se presenta en el proceso. El actor al iniciar la demanda, el demandado al contestar. Bien, ¿qué pasa? ¿Lo tenés en el 59? ¿Qué pasa si el demandado no constituye domicilio o el actor al presentarse e interpone la demanda no constituye domicilio? 59 ¿qué nos dice? Falta de constitución de domicilio, de denuncia de domicilio. Sí. Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijada por el artículo 146, salvo la notificación de la audiencia para absolver posiciones y la sentencia, ¿sí? Salvo la confesional, como absolución de posiciones o prueba confesional, y la sentencia. Es decir, que la sanción legal que prevé el Código Procesal ante la falta de constitución de domicilio es que voy a quedar notificado, voy a estar en el proceso, que voy a ser notificado de todas las providencias por el Ministerio de Ley. Sí. Y aun cuando el Código exija, por el artículo 148, la notificación de esa providencia por cédula, un traslado de liquidación, un traslado de una pericia, yo voy a quedar notificado por el Ministerio de Ley porque no constituí domicilio. Esa es la sanción. ¿Entiendes? No puedo ser sancionado a ser notificado por el Ministerio de Ley por una cuestión de sentido común en el primer caso, la absolver posiciones. Porque yo no puedo citar a una persona a tener una audiencia con el juez y declarar en la confesional si no lo cité efectivamente. No puedo hacer lugar a esta ficción de la notificación del Ministerio de Ley. Y la otra tiene que ver con el principio que vimos del debido proceso y la garantía de defensa de juicio. Yo no puedo aplicar esa sanción que dice 59 a la notificación de la sentencia porque la privo a la parte de la segunda instancia, que acudir a la segunda instancia tiene que ver con el acceso a justicia y con el derecho a que se realice la decisión de juez de primera instancia. Yo le aplico el apercibimiento y lo hago notificar por el Ministerio de Ley de la sentencia, no lo va a conocer nunca porque notificarse con el Ministerio de Ley es una ficción legal, ¿sí? Una ficción prevista para hacer avanzar en esta línea temporal que les decía más temprano, en la que se asienta el proceso hacia el dictado de la sentencia. El domicilio constituido, ya que hablamos de sentencia, rige desde el inicio del juicio hasta el dictado de la sentencia. Y, en paréntesis les hago, no lo quiero variar, cuando quien constituye el domicilio en el proceso es el abogado apoderado de la parte, ese domicilio constituido lo está fijando el propio abogado, no la parte. ¿Sí? Cuando el domicilio lo constituye la parte que actúa por derecho propio y es notificada es patrocinada por un abogado particular, el domicilio lo constituye la parte, y si el abogado patrocinante, el letrado patrocinante, renuncia al patrocinio letrado, el domicilio subsiste hasta que constituya otro, se presente con otro abogado. Si nunca más se presenta con otro abogado, vieron que les pasa lo que despachan, que llegan los abogados con cédulas que llegaron al estudio, dicen, me llegó esta cédula, pero no es más mi cliente, no, ya renuncié. Si usted renunció, pero la parte es la que tiene el domicilio constituido ahí. No hay responsabilidad profesional, pero sí es válida la notificación en ese domicilio, cumple el efecto. Y hablar, estamos diciendo lo mismo, cuando los quienes están despachando los juzgados están configurando, están representando el trabajo, digamos, de la notificación por SAE-CAYEN. La notificación por SAE-CAYEN va al domicilio que constituyó la parte, ese letrado ya renunció, pero ese domicilio sigue subsistente en el expediente, aún subsiste, hasta que constituya otro. Es distinto el supuesto del apoderado, si quiere alguno después leerlo, artículo 64, entiendo que está ahí, ya se los confirmo en el código de ejemplos, ¿no?
Perdón, 71. El 71 es el cese de la representación por el apoderado. ¿Qué pasa cuando renuncia el apoderado? Le da al representado 10 días, o el caso que fije el juez, para que se presente con patrocinio por nuevo apoderado y constituya nuevo domicilio. Si no lo hace, el efecto es distinto. A partir de vencido el plazo, se notifica por Ministerio de Ley de las sucesivas providencias. Es distinto. Renuncia el patrocinante y se sigue notificando al mismo constituido porque constituye el subsidio. Renuncia el apoderado, pasaron los 10 días que le dijo el juez a la parte, venga que su abogado renunció, su apoderado renunció, preséntese por derecho propio por nuevo apoderado, no lo hace, las sanciones que se van a notificar en lo sucesivo por el Ministerio de Ley. ¿Se entiende? ¿Y cómo se notifica eso? Perdón. ¿Cómo es la notificación del Ministerio de Ley? ¿La notificación automática? Digo, en el caso, por cédula. el apoderado, claro, el apoderado renuncia. Sí, Roberto. El juez se comunica con la persona a qué domicilio se va. Sí. Pero la pregunta de Roberto es ¿a qué domicilio? Porque la tiene que mandar al domicilio real del cliente que representa. Entonces le va a mandar, no va a pretender cumplir con esa carga notificándose a sí mismo el constituido que generalmente es el director de estudios. Entonces, sí, en algunos de honorarios, cuando el abogado ejecuta honorarios, le mandan la cédula al constituido que es el estudio de él. No, tenemos que estar atentos a lo que despachan para que estas vueltitas no nos pasen. Pero bueno, esas son maniobras que confunden, pero el concepto es que la notificación va al domicilio real del representante. Bien. Les dije más temprano qué artículos había dicho, pues 146 y 148. Vamos a repasar ahí. Esto que hablaba del principio general. El 146 del Código Procesal habla de la forma más habitual de practicarse las notificaciones, porque les decía más temprano, nosotros nos representamos que la notificación por cédula o personal, como dijo alguien por acá, es la forma más habitual de notificación. No, es la forma que nosotros vemos habitualmente, pero no es la forma en la que las notificaciones se producen habitualmente. Ahora voy a explicar en qué consiste la notificación por Ministerio de Ley para que se pueda entender de qué hablamos. Preguntas así para el mail y me dicen, no hay ningún problema. ¿Quién me va a leer el 146? Por acá se Fuerte. Título de notificaciones, artículo 146, principio general, 146.1. Salvo los casos en que procede la notificación personal por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes o el siguiente año, si alguno de ellos fuera. Un segundito ahí. Si alguno estudia carreras a distancia o en la facultad acá, toma un código procesal que sea comentado de Nación o de otras provincias, la redacción del Código de la Provincia de Buenos Aires, de Nación, no recuerdo bien ahora, difiere de la nuestra, porque nosotros, el nuestro dice martes y viernes, el siguiente día hábil, si el martes fue feriado, el día de nota va a ser el miércoles. Si el viernes fue feriado, el día de nota va a ser el lunes. El Código de la Provincia de Buenos Aires, de Nación, ahora no recuerdo bien, perdón, dice que está redactado en términos similares, pero hay una pequeña diferencia que habla de que si el martes o el viernes fue feriado, pasa a la notificación al siguiente día de nota. No dice al siguiente día hábil, sino al siguiente día de nota. Entonces no es lo mismo. ¿De acuerdo? Nuestro código prevé que la notificación es martes, viernes, automático. O el siguiente día hábil, si alguno de esos días fuera feriado. ¿Qué pasa si el juzgado dicta una providencia, una resolución? No importa si es sentencia definitiva, interlocutoria o providencia. Sí. Un viernes o un martes. ¿Cuándo toma nota, por decirlo estos términos que usamos nosotros? ¿Cuándo empieza la notificación? Si es el viernes, el martes. Perfecto. Eso creo que queda claro. Entonces, sobre todo ahora que, por ejemplo, yo ahora vuelvo a la oficina, hoy es lunes, si fuera martes, yo ahora vuelvo después del curso de la oficina, firmo, subo la letra con fecha de hoy. Martes. Supongamos que es martes. Los abogados vinieron al juzgado, pidieron los expedientes que tengo a la firma y no estaban a disposición. El abogado puede haber dejado nota o no,
no tiene efecto si yo lo firmo hoy, lo sumo al SIGIL debajo de la firma, ¿no es cierto? Le voy a bajar la firma, se refleja esta noche, y luego dice, pero si yo lo pedí y no lo vi, ahora me aparece firmado con fecha de ayer, ¿sí? Porque lo firmamos a la tarde y lo subimos en la misma fecha. Por eso, obviamente, como se trató el código del 94, no estamos pensando en que sea casero ni nada de esto, pero tiene el mismo espíritu de que el juez puede firmar en horario inhábil, y que el abogado no lo haya visto no quiere decir que no se haya firmado ese día, ¿de acuerdo? Por eso, martes o viernes, sí, en algunos de honorarios, cuando el abogado ejecuta honorarios, le mandan la cédula constituida que es el estudio de él, ¿no? Tenemos que estar atentos a los que despachan para que estas vueltitas no nos pasen. Pero bueno, esas son maniobras que confunden, pero el concepto es que la notificación va al domicilio real del representante. Bien, les dije más temprano qué artículos había dicho, pues 146 y 148. Vamos a repasar ahí. Esto que hablaba del principio general. El 146 del Código Procesal habla de la forma más habitual de practicarse las notificaciones, porque les decía más temprano, nosotros nos representamos que la notificación por cédula personal, como dijo alguien por acá, es la forma más habitual de notificación. No, es la forma que nosotros vemos habitualmente, pero no es la forma en la que las notificaciones se producen habitualmente. Ahora voy a explicar en qué consiste la notificación por Ministerio de Ley para que se pueda entender de qué hablamos. Preguntas así para el mail y me dicen, no hay ningún problema. ¿Quién me va a leer el 146? Por acá se Bueno, título de notificaciones, artículo 146, principio general, 146.1. Salvo los casos en que procede la notificación personal por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes o el siguiente año, si alguno de ellos fuera. Dame un segundito ahí. Si alguno estudia carreras a distancia o en la facultad acá, toma un código procesal que sea comentado de Nación o de otras provincias, la redacción del código de la provincia de Buenos Aires de la Nación, no recuerdo bien ahora, difiere de la nuestra, porque nosotros, el nuestro dice martes y viernes, o el siguiente día hábil, si el martes fue feriado, el día de nota va a ser el miércoles. Si el viernes fue feriado, el día de nota va a ser el lunes. El código de la provincia de Buenos Aires de la Nación, ahora no recuerdo bien, perdón, dice que está redactado en términos similares, pero hay una pequeña diferencia que habla de que si el martes o el viernes fue feriado, pasa a la notificación al siguiente día de nota. No dice al siguiente día hábil, sino al siguiente día de nota. Entonces no es lo mismo. ¿De acuerdo? Nuestro código prevé que la notificación es martes, viernes, automático. O el siguiente día hábil, si alguno de estos días fuera feriado. ¿Qué pasa si el juzgado dicta una providencia, una resolución? No importa si es sentencia definitiva, interlocutoria o providencia. Sí. Un viernes o un martes. ¿Cuándo toma nota, por decirlo estos términos que usamos nosotros? ¿Cuándo empieza la notificación? Si es el viernes, el martes. Perfecto. Eso creo que queda claro. Entonces, sobre todo ahora que, por ejemplo, yo ahora vuelvo a la oficina, hoy es lunes, si fuera martes, yo ahora vuelvo después del curso de la oficina, firmo, subo la letra con fecha de martes. Supongamos que es martes. Los abogados vinieron al juzgado, pidieron los expedientes que tengo a la firma y no estaban a disposición. El abogado puede haber dejado nota o no tiene efecto. Si yo lo firmo hoy, lo sumo al SIGIL debajo de la firma, ¿no es cierto? Le voy a bajar la firma, se refleja esta noche y luego dice, pero si yo lo pedí y no lo vi, ahora me aparece firmado con fecha de ayer, ¿sí? Porque lo firmamos a la tarde y lo subimos en la misma fecha. Por eso, obviamente, como se trató el código del 94, no estamos pensando en que sea casero ni nada de esto, pero tiene el mismo espíritu de que el juez puede firmar en horario inhábil, y que el abogado no lo haya visto no quiere decir que no se haya firmado ese día, ¿de acuerdo? Por eso, martes o viernes, se notifica de las providencias firmadas un martes o un viernes al día, dijimos, se notifica por el Ministerio de Ley al día de nota siguiente, que sería si fue un martes al día de nota, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa ese día? Que la ley, este artículo crea una presunción por la cual
todas las notificaciones de todos los expedientes que estén en el tribunal, los abogados y las partes van a quedar notificadas en esos días, salvo que el Código Procesal en el 148 prevea que ese acto procesal expresamente deba ser notificado por cédula o personalmente. Lo saca de la regla general de la notificación automática y dice no, el traslado de la demanda, el traslado de la liquidación, el traslado de las pericias, el traslado del recurso de reposición por cédula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien me va a hacer una pregunta? ¿Cómo empezaba el 146? El título. 146, principio general. Okay. Ya el título les dice que ese es el principio general, la regla de notificación. Y el 148, el 148 te dice cómo lo titula. 148, notificación personal o por cédula. Y después sigue excepcionalmente. Las resoluciones pronunciadas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto. En cuanto a las dictadas fuera de audiencia, solo serán notificadas personalmente o por cédula la siguiente, primera. Está bien, dejémosla. Después lo ven ustedes, eso sí, porque no nos vamos a detener acá, no tiene mucho sentido. Están las que están enumeradas, los 16 incisos del 148, las que deberían las partes estar presentes en la audiencia, y después tienen las que el juez expresamente ordena la notificación personal por cédula por la importancia de ese acto, aunque no esté contemplado, el juez como director del proceso puede ordenar la notificación por cédula. Por eso a los oficiales de despacho muchas veces la abogada ya dice, ese notifíquese, quiere decir que yo tengo que hacer la cédula, pero esta es una notificación que va por el Ministerio de Ley, dice notifíquese, porque es importante saber cuándo va a computar el plazo para que ejerza el derecho de la contraparte. ¿De acuerdo? Sí. Una consulta. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el Ministerio Público de la Defensa, hay muchas veces que asistimos a quien dice la demanda de que la va a contestar. Sí. Y a veces es el mismo despachante que tiene que hacer las cédulas. Si la persona que se tiene que notificar por cédula del inicio del divorcio, lo tenemos en la Defensoría, vemos que hay que hacer una cédula, ¿se puede notificar en el expediente? Se puede notificar en el expediente, pero no es lo que recomiendo. Por esto que empezamos, este principio constitucional con el que empezamos el curso. Si te autoriza un defensor, que no tiene que ser el defensor que representa los intereses de la contraparte, sino un defensor mayor o un jefe de defensores, ahí ya vas advirtiendo la complejidad que tiene. Porque yo estoy afectando el derecho de defensa de la contraparte y me estoy comprometiendo a, en el plazo que tiene esa persona que notifico, presentarle la contestación de demanda con toda la... Y en la contestación de demanda decimos que en ese acto ratifica lo que ya se notificó. Espera, vos me estás hablando de un divorcio. Sí. Si el divorcio es un trámite a partir de la notificación de los fines, es un trámite muy sencillo, ¿sí? Y no estamos discutiendo más causa de culpabilidad para atribuir la culpa a uno en el divorcio con todos los efectos que eso traía antes. Eso no quiere decir, porque hay propuestas de reguladoras de los efectos del divorcio, eso no quiere decir que yo tenga que hacer como está sugiriendo, digamos, por seguridad, me dice acá es más práctico, lo tengo acá, notifico. Si fuera por presentación conjunta del otro acuerdo, es otra cosa, pero yo los tengo ahí para ratificar los términos del acuerdo. No hay hijos, no hay bien. No hay hijos, no hay bien, no hay acuerdo a ratificar. Bien, en ese supuesto no habría ningún problema en notificar porque el código de fondo, ¿qué me dice? En el divorcio, pero el ejemplo quizás no es muy feliz para quienes no están familiarizados con eso. Ahora vuelvo a responder. En el divorcio, la sola voluntad de uno de los dos habilita el dictado de la sentencia que haga lugar. Por lo tanto, la oposición no tiene ningún efecto. Yo demando divorcio y me contesta el cónyuge. Me opongo, no tiene ningún efecto. Sale la sentencia de divorcio. Entonces, no hay un derecho a ejercer si no hay bienes ni hay hijos. Pero si lo tomo como práctica general y no advierto en lo cotidiano que puede haber bienes y que hay hijos, si yo hago notificar cuando después tengo que regular los efectos, salvo que sea por presentación conjunta, que tenga por su modo la Defensoría, que sé que no es el criterio de los defensores, porque puede estar bien en un todo bien en un momento y después deja de estar bien, ¿no? En esta dinámica que tiene propiamente fuera. Pero yo no lo aconsejo, por esto de que, salvo en el supuesto con todas estas
esas particularidades que señalaste, que sería muy excepcional si te puede dar 2 veces en el año, bueno, que no hagamos eso como una práctica generalizada, de 8 veces. Pensé que me iba a hacer una pregunta que ya que me están hablando de defensoría, ahora te voy a hablar. Quiero señalar esto. Hay un criterio jurisprudencial de la Cámara, cuando era Cámara Sala Única de Río Grande, dice que los defensores públicos, porque el Código de Nación dice que el defensor público se notifica a su despacho. Y como nosotros copiamos estas notificaciones de la Nación de Provincia de Buenos Aires, según lo que dice el Código al final, dice que nosotros remitiendo las actuaciones al despacho del defensor queda notificada la parte. Esto no es así. No es así porque hay una decisión de la Cámara de Apelaciones para evitar el cúmulo de trabajo y de tiempo de expedientes en los que estaría transcurriendo el tiempo para contestar los traslados que tiene que asumir la Defensoría, es materialmente imposible asumir la responsabilidad de contestar en tiempo y forma todos los traslados que recibe, porque, no sé, nosotros en el fuero de familia llevamos entre 20 y 30 expedientes a la Defensoría todo el mundo. Entonces, hay una reglamentación que dice: el juzgado donde participa un defensor público como patrocinante de una parte tiene la obligación, al dictar una providencia, de remitir las actuaciones al defensor para que las conozca. Las conoce y, sin embargo, la misma reglamentación dice que ese conocimiento por parte del defensor no genera la notificación de la parte ni del defensor, y no le corre ningún plazo a esa parte patrocinada por la defensoría. Es un poco desigual, ¿no? Pero bueno, está pensado y justificado por eso, esta dificultad material de hacer frente a todo ese cúmulo de trabajo y de respuestas que tendría que dar la defensoría. Y no incluir la responsabilidad funcional del Poder Judicial. Pero claramente lo que se genera, y muchas veces los abogados protestan en la mesa de entrada, es: yo vengo a ver el expediente no está en la defensoría, vengo para hacer la cédula, para notificarlo, no encuentro el expediente. Hoy que está el casino es diferente, porque está todo ahí, lo ven virtualmente, pero antes cuando necesitaban el expediente físico para poder consultar, porque era una providencia y hacer la cédula, el expediente estaba en la Defensoría Pública, el abogado tenía que esperar que vuelva a la Defensoría para que recién ahí poder hacer la cédula, para notificar algo que la Defensoría ya conoce. Pero bueno, lo conoce, pero no le está poniendo un plazo que queremos cumplir con esa formalidad. ¿Se entiende? Después vamos a pasar a la notificación tácita. La notificación tácita, ¿alguien entiende de qué se trata? ¿Quiere decir algo? ¿Los embargos? ¿El embargo? La que se notifica, no sé, la abogada retira el expediente. Perfecto, David, perfecto. O sea, una de las formas de notificación tácita es la que ve expresamente el código, que cuando el abogado retira el expediente del tribunal porque se lo concedieron el préstamo, acuérdense que el préstamo de actuaciones, que es el 140 del Código Procesal, prevé 3 supuestos específicos para autorizar el retiro. Y después lo deja a criterio del juez, pero da a entender en la propia redacción del artículo que el criterio es restrictivo. No tiene que desaparecer el expediente del tribunal habitualmente, porque puede prestarse una maniobra de los abogados de las partes para decir: bueno, no te doy la información para que ejerzas el derecho a avanzar el expediente. Por ejemplo, tengo el estudio y no podemos avanzar. Entonces, se da para casos excepcionales, pero una vez que ese caso, ese supuesto excepcional se presenta y el abogado y el juzgado, mejor dicho, concede el préstamo de las actuaciones, genera que quien retira esas actuaciones queda notificado tácitamente de todas las providencias que están en el expediente. Obviamente, el Ministerio de la Ley ya estaba notificado cuando venció el plazo, pero está notificado de aquellas providencias que debían ser notificadas personalmente o por cédula, queda notificado tácitamente con la fecha del retiro de las actuaciones. ¿Se entiende? Bien. Sí, no hay notificación tácita también cuando el requerido o la requerida eluden la notificación, cuando no están o se hace negar en el domicilio. Eso, ahora vamos a volver a eso, pero eso no es notificación tácita como efecto procesal dentro del expediente. Ahora te vas a explicar un poquito más, pero yo estoy hablando de las clases, tipos de notificaciones, de notificación genérica o ministerio de ley, la notificación personal, la notificación tácita, la notificación por edicto,
por los medios de telegrama, también tenemos la notificación por telegrama por carta de documento. Una particularidad: el Código Procesal de la provincia en su redacción dice que la notificación por carta de documento se puede hacer para puede decidir el juez en distintos actos procesales del juicio, pero no la puede utilizar para ordenar el traslado de la demanda. Lo dice expresamente, lo prohíbe expresamente. Sin embargo, por esto nosotros nos ganamos tantos amigos del foro de familia con los civilistas, no funcionarios ni jueces del foro civil, sino los abogados que hacen en el foro civil, se toman este artículo y dicen cómo a tal familia se puede notificar por carta de documento de una nueva demanda. Si el código sí, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que evaluar que están en juego y balancear otros derechos que tienen que ver con la seguridad, con el impulso del oficio, los principios procesales del derecho de familia que están contenidos en el Código Civil Comercial. Expresamente nos habilitan a dar interpretación a normas que en el civil pueden funcionar, pero que en el Fuero de Familia, aplicando estos principios, no los superan. Entonces estas prohibiciones son contrarias a esas garantías y nosotros las dejamos sin efecto. Ordenamos notificar, no por WhatsApp, pero hemos notificado por email. Así que por email, por carta de documento, se transcribe la providencia y se transcribe la demanda en la carta de documento. Después se le amplían los plazos que recibe la carta de documento para llegar al juzgado con un director apoderado o patrocinante que pueda conocer la documentación que acompaña esa petición. Aquí no se puede transcribir la documental, ustedes se imaginan, en el cuerpo de la carta de documento. Cuando hoy con el correo es mucho más fácil que el email diligenciar casos urgentes, autorizar el diligenciamiento, sobre todo se da emergencia en casos que están en extraña jurisdicción, reclamando una demanda de cuota de alimentos, ¿sí? Y no se puede dar con el domicilio de esa persona. Imagínense lo tedioso que es ubicar a un abogado en la matrícula en Córdoba, autorizarlo a gestionar el diligenciamiento de la sede de la ley en extraña jurisdicción, que se paga esa diligencia hoy de 20.000 pesos, supongamos, en un aeropuerto, y la diligencia vuelve 5 meses más tarde con un informe de que no se pudo notificar. Entonces recurrimos en el Fuero de Familia a no aplicar este artículo que llega a la notificación por carta de documento y le hacemos el gasto. Bueno, no por WhatsApp, porque ya es una informalidad. Ellos sí lo conocemos, pero no. Sí. Yo te lo pregunto. Sí. La ejecución de la horario. Sí. La vez que se estaba aquí, tenemos que citar los eventos. Y tenemos muchos problemas con la notificación en extraña jurisdicción, o sea, Chaco, etcétera, etcétera. Como no llevo a documentar. ¿Cómo estás hablando? Entonces, para que iniciamos una discusión para que se representen todos los compañeros y compañeras. Hay una ejecución de tasa de justicia. No, de honorarios. La ejecución de honorarios. Sí. La ejecución de honorarios. Iniciar en un proceso, en un juicio, en un civil. Sí, tenemos nosotros ejecutamos tasas y honorarios y multas. Sí. O sea, y las providencias de lo que es honorarios te dicen libre de oficio de embargo, una vez embargado, sí, la venta. Sí. Nosotros tenemos mucho problema con la notificación de la situación de venta cuando la persona pedimos que de domicilio y nos da como que vive en Chaco o en Misiones. O sea, tenemos muchos problemas con la burocracia que tienen los juzgados para recibirte la acción de la ley. Al no llevarlo a documentar, lo que va a necesitar es contarle por tal sí, la aceptación de venta de que él ya sabe que está pagado. Sí, ya había una sentencia, ya está condenado, ya está notificado. Sí, exacto. Entonces, ese inconveniente que yo tengo para poder notificar en extraña jurisdicción, esa notificación, ¿la puedo hacer con una carta de documento? La puedes hacer con una carta de documento, pero eso depende de que